¿Alguna vez has sentido que algo falta en la historia que nos contaron? Que quizás, solo quizás, hay una verdad que nunca nos dijeron. Yo también lo sentí. Esa inquietud que no te deja dormir. Esa pregunta que se repite. ¿Y si todo lo que sabemos sobre el origen del hombre no es más que una versión censurada? Fue así como comencé mi búsqueda, no por casualidad, por necesidad. Por esa voz interior que me decía, tú tienes que encontrarlo. Y lo hice. En una biblioteca monástica perdida entre las montañas suizas, encontré algo que no debería estar allí. Un pergamino deteriorado, sellado con el emblema de los Guardianes del Silencio. Una orden secreta mencionada solo en leyendas apócrifas. Un rollo con un título que jamás había visto. Génesis 1:1, capítulo prohibido. Sí, leíste bien, un capítulo que fue borrado de la Biblia, un capítulo que revela la verdadera historia de la creación, de Adán, de Eva y de una humanidad anterior olvidada por el tiempo. Este no es un texto cualquiera, es una bomba de conocimiento, una puerta hacia una verdad que los ancianos de Israel decidieron ocultar por miedo. Pero ahora, después de milenios de silencio, ese capítulo ha sido encontrado, y tú estás a punto de conocerlo. Dale clic, sigue leyendo, comparte, suscríbete, porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu forma de ver la historia y tu lugar en ella. ¿Estás listo para despertar? Todo comenzó cuando recibí una carta antigua sellada con cera rota, entregada por un hombre vestido con ropas monásticas que no dijo su nombre. La misiva llevaba el sello del Vaticano y una sola frase: si buscas respuestas, ve a San Galo. San Galo. Un pequeño pueblo perdido en las montañas suizas, donde el tiempo parece haberse detenido. Allí, bajo los sótanos de una biblioteca monástica casi abandonada, encontré algo que cambiaría mi vida. Un pergamino deteriorado, cubierto de polvo y escrito en hebreo arcaico. Al principio no lo creí. Pensé que era solo otro manuscrito apócrifo más. Uno de esos textos que los estudiosos revisan con desgana y luego archivan sin darle importancia. Pero había algo extraño en él. No estaba catalogado, ni numerado, ni siquiera aparecía en los registros del monasterio. Cuando lo desenrollé con cuidado, noté que tenía un título que jamás había visto en ningún libro bíblico. Génesis 1:1, capítulo prohibido. Mi corazón se aceleró. Un capítulo prohibido de la Biblia. No podía creerlo. Si esto era real, significaba que alguien hace miles de años decidió ocultar una parte fundamental de la historia de la creación. Y no solo eso, querían asegurarse de que nadie lo encontrara jamás. Pero ahora, después de tanto tiempo, estaba allí frente a mí, en mis manos, y no sabía si estaba preparado para lo que iba a descubrir. Mientras sostenía el pergamino, mis dedos temblaban. No era solo el valor histórico lo que me asustaba, sino el peso de lo que aquella pieza representaba. Había sido deliberadamente escondida, no por accidente o descuido, sino con intención. En la esquina inferior derecha del documento, grabado con tinta oscura y apenas visible, había un sello que reconocí de mis investigaciones previas. El emblema de los Guardianes del Silencio. Era un grupo secreto mencionado en algunos textos apócrifos, pero nunca confirmado históricamente. Su labor, según los rumores, era custodiar ciertos documentos considerados demasiado peligrosos para ser revelados al mundo. ¿Por qué un grupo así existiría? ¿Qué información podría ser tan poderosa que debía mantenerse oculta incluso dentro de los libros sagrados? Decidí buscar más sobre ellos. En los archivos del monasterio, entre pergaminos olvidados y tomos polvorientos, hallé referencias dispersas.
Se mencionaba que los guardianes habían estado activos desde tiempos de Moisés y que su misión era proteger la fe del conocimiento que pudiera corromperla. Era una contradicción. ¿Cómo podía la verdad corromper la fe? ¿Acaso no era la búsqueda de la verdad el fundamento mismo de cualquier religión? Me di cuenta de que aquel rollo no era solo un texto antiguo, era una puerta, una entrada a un mundo de secretos guardados durante milenios, y yo acababa de cruzarla. Llevé el pergamino a una sala apartada, donde la luz de una vela titilaba sobre las paredes de piedra. Junto a mi amigo David, un lingüista especializado en lenguas semíticas antiguas, comencé a traducir los primeros párrafos. David pasaba sus dedos sobre las letras mientras murmuraba palabras en hebreo arcaico. Yo tomaba notas rápidas, tratando de seguir el ritmo de sus descubrimientos. Al principio, todo parecía familiar. En el principio, como en el Génesis oficial, pero luego llegó algo inesperado. Antes de Adán, hubo otros. Antes del jardín, hubo caos. Y antes de la prohibición, hubo conocimiento. Nos quedamos en silencio. Esas frases no estaban en la Biblia, eran completamente nuevas y no eran simples variaciones literarias. Eran declaraciones que cambiaban por completo la narrativa de la creación. «Esto no puede ser real», susurró David, mirándome fijamente. «Pero lo es», respondí con voz tensa. «Alguien lo escribió y alguien lo ocultó». Sentí un escalofrío. No era solo un capítulo diferente, era una versión paralela de la historia humana, una que sugería que la humanidad no comenzó con Adán, sino mucho antes, y que el conocimiento divino no fue negado, sino robado. Habíamos encontrado algo que no debería estar ahí, algo que quizás nunca debió ser revelado. Mientras seguíamos traduciendo, el texto cobró forma poco a poco, como si emergiera de la niebla del tiempo. Las palabras eran precisas, llenas de imágenes poderosas y simbolismos profundos. Y entonces llegamos a una parte que nos dejó helados. Y en los días antes del hombre verdadero, fueron creados los hijos de la tierra, engendrados por los ángeles menores y dotados de inteligencia. Vivieron en paz durante un tiempo, pero su deseo por conocer lo que no les pertenecía los condujo a la rebelión. Así fueron borrados del Edén y sepultados bajo el polvo del olvido. David y yo intercambiamos miradas. Aquello sonaba como un mito, pero estaba escrito con tal convicción que costaba pensar que fuera solo una leyenda. ¿Te das cuenta?, dijo finalmente. Esto implica que hubo una raza humana antes de Adán, una humanidad anterior, creada por entidades inferiores a Dios. Sí, respondí, y fueron destruidos por buscar conocimientos prohibidos. La idea era impactante. Si esto era cierto, significaba que la caída del hombre no fue un evento único, sino parte de un ciclo, que ya antes otros habían caminado este camino y habían pagado el precio. Entonces, ¿Adán fue creado para evitar que repitiéramos los errores de los hijos de la tierra?, preguntó David. O quizás, repliqué, para que algún día nosotros lográramos lo que ellos no pudieron. La noche avanzaba y el pergamino seguía revelando secretos, pero ahora ya no era solo una curiosidad histórica, era una advertencia. Continuamos traduciendo palabra por palabra cada línea del capítulo prohibido. Conforme avanzábamos, el relato se hacía más claro, más complejo y más oscuro. Dios no creó el mundo directamente. Primero formó el caos, y de él nació la luz. Pero esa luz no era perfecta. Tuvo defectos, imperfecciones que dieron lugar a formas de vida imperfectas. Entre ellas, los hijos de la tierra. Pero como la luz era incompleta, también lo fueron sus criaturas. La idea era radical. No era un acto único de creación divina, era un proceso, 2 veces.
como si Dios hubiera probado, fallado y luego corregido el diseño. Entonces, el Altísimo contempló la ruina que había surgido de su primer intento y decidió comenzar de nuevo. Tomó el polvo de los caídos, mezcló el barro de la tierra y formó al hombre verdadero, Adán, para que fuera diferente, para que tuviera libre albedrío, pero también límites, para que aprendiera, pero no se atreviera a traspasarlos. Miré a David, quien permanecía en silencio con los ojos clavados en el texto. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «No fue un pecado original, fue un experimento, o un error», respondí, «o tal vez una prueba». Sentí un escalofrío recorrerme. Por primera vez entendía por qué este capítulo había sido ocultado. No solo contaba otra versión de la creación, cuestionaba la perfección misma de Dios. Y si Dios no era perfecto, ¿qué quedaba de nuestra fe? La traducción siguió avanzando, y con ella la revelación se hizo aún más impactante. El texto describía el jardín de manera distinta a como lo conocemos hoy. No era solo un lugar de inocencia, sino de pruebas, de elecciones, de evolución. Entre todos los árboles del jardín, 2 tenían poder sobre la naturaleza del hombre. Uno, el árbol de la vida, otorgaba la eternidad. El otro, el árbol del conocimiento, ofrecía la comprensión total del universo. Pero ambos venían con un precio. David y yo nos miramos. Esta no era una simple prohibición moral, era una advertencia dirigida a Adán y Eva. Y quizás también a nosotros. Comer del primero significaba vivir para siempre, pero atrapado en el presente, incapaz de cambiar, de aprender, de evolucionar. Comer del segundo significaba abrir los ojos a la verdad, pero también cargar con el peso de saber que nada es eterno. Entonces, dije lentamente, no fue un pecado comer del fruto, fue un paso necesario, fue un salto evolutivo, completó David. El momento en que el hombre dejó de ser una criatura pasiva y se convirtió en un ser consciente. El texto continuaba. Por eso, cuando Eva extendió su mano hacia el fruto, no fue tentada por el mal, fue elegida por el conocimiento, porque el hombre no podía permanecer ignorante, debía aprender, debía decidir, debía convertirse. Nunca antes había sentido tanto vértigo ante unas palabras. El texto continuaba describiendo cómo Eva no fue simplemente seducida por la serpiente, fue elegida, convocada, guiada por una entidad superior que no era Satanás, ni tampoco un demonio, era algo más antiguo, más puro. Y apareció ante ella una figura velada, cuya voz resonaba como el eco de las estrellas. Le habló no con engaños, sino con verdades. Le mostró que el conocimiento no era un castigo, sino un don, que el hombre no estaba hecho para obedecer ciegamente, sino para entender. David levantó la vista del pergamino. «Esto no es una caída», dijo, «es un despertar». «Eva no fue la primera en pecar», respondí. «Fue la primera en ver». Según el texto, Eva comprendió que el jardín era una prisión dorada, que vivir en la ignorancia era una forma de muerte, y que si realmente quería amar a Dios, debía conocerlo no solo por su bondad, sino por su complejidad. Y así tomó el fruto y lo partió, y al hacerlo abrió los ojos del mundo, porque no fue solo ella quien vio, fue toda la humanidad quien comenzó a despertar. Una lágrima rodó por mi mejilla. Durante siglos, Eva había sido señalada como la responsable de la caída, pero aquí, en estas palabras olvidadas, era la heroína, la primera luz de la conciencia humana. Y sentí que, de alguna manera, yo también estaba viendo. Mientras la luz del amanecer se filtraba por las ventanas del monasterio, seguíamos traduciendo. El texto describía ahora lo que ocurrió después de que Eva comiera el fruto, y lo que encontramos fue profundamente humano. Y Adán observó a Eva y vio que sus ojos brillaban con una luz nueva.
Ella no estaba arrepentida, no estaba afligida, estaba transformada. David y yo intercambiamos una mirada. Esta no era la imagen tradicional de Adán como un hombre débil, arrastrado por la tentación femenina. Era alguien que dudaba, que meditaba, que pesaba el costo de sus decisiones. Él sintió miedo, temor de perder la gracia de su Creador, temor de romper el pacto que le daba vida. Pero también sintió amor, amor por la mujer que lo acompañaba, por la compañera que había dado el primer paso hacia la verdad. Por decisión consciente, porque no quería separarse de Eva, aunque eso significara enfrentar las consecuencias. Y así, extendió su mano y tomó el fruto, no por desobediencia sino por elección, no por rebeldía sino por amor. En ese momento, entendimos que Adán no fue un pecador, fue un hombre que eligió acompañar a su esposa en su destino, incluso si significaba caer. Y tal vez en eso también nos reflejaba a nosotros. El texto continuaba revelando detalles que nunca antes había leído. Lo que siempre se había interpretado como un acto de ira divina, en realidad parecía ser una medida preventiva, una protección. Y cuando el Altísimo vio que el hombre había comido del fruto, no se enfureció. Sintió miedo de que el hombre, ahora consciente, se acercara también al árbol de la vida y bebiera de su savia. Y así se igualaría a él. David se inclinó hacia adelante. Entonces, no fue un castigo, dijo. Fue una prevención. Fue un límite, respondí. Un recordatorio de que hay cosas que aún no estamos listos para poseer. El texto describía cómo Dios no expulsó a Adán y Eva por rencor, sino por necesidad. Porque el conocimiento había sido adquirido, pero la inmortalidad no debía caer en manos humanas. No todavía. Y así fueron enviados fuera del jardín, no para sufrir, sino para aprender, para que, a través del dolor y el trabajo, el hombre forjara su propio camino, para que en el tiempo se hiciera digno de regresar. Miré a David. Ambos sabíamos que esto no era solo una historia antigua, era un mensaje, una promesa, y quizás también una advertencia. Y conforme seguíamos traduciendo, el texto se volvía más poético, casi místico. Hablaba de lo que sucedió después de la expulsión, de lo que quedó atrás, y en la entrada del jardín colocó 2 guardianes flameantes, criaturas de luz y fuego, de pensamiento y voluntad. No eran ángeles comunes, ni servidores de Dios, sino seres independientes, creados únicamente para vigilar, para impedir que el hombre regresara antes de tiempo. David y yo nos miramos. Esta no era una descripción cualquiera, era precisa, detallada. Uno de ellos, el de la izquierda, sostenía una espada de luz que giraba constantemente como el sol en el cielo. El otro, el de la derecha, portaba un libro cerrado, cuyas páginas contenían los secretos del universo. Solo quien comprendiera el código interno del alma podría cruzar el umbral y leerlo. Esto suena como una metáfora, dijo David. O una clave, respondí. Quizás el jardín no era solo un lugar físico, quizás era un estado de conciencia, y los guardianes no eran criaturas reales, sino obstáculos internos. El texto concluía con una frase que me estremeció. Y así el hombre quedó fuera pero no olvidado, porque un día volverá. Cuando haya aprendido lo suficiente, cuando haya sufrido lo necesario, cuando haya merecido la verdad. Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, históricamente conocido como el primer asesino, pero en este capítulo prohibido su historia era muy diferente. Y Caín, hijo de Eva, fue el primero en recibir la herencia del conocimiento, pues en su sangre corría el fruto del árbol, y en su mente ardía la chispa de la sabiduría, y por eso fue perseguido, por eso fue marcado. David y yo intercambiamos una mirada. Este no era el Caín que conocíamos.
No fue el mal quien lo guió, sino la curiosidad. Quería construir un mundo donde el hombre no dependiera de la gracia divina, sino de su propia capacidad, donde el conocimiento no fuera prohibido, sino compartido. El texto describía cómo Caín fundó una civilización avanzada, una sociedad basada en el saber y la tecnología. Pero también mencionaba que fue perseguido por los guardianes de la pureza, aquellos que defendían la fe tradicional y temían el cambio. Y así fue exiliado. Y así su linaje fue borrado de la memoria. Pero sus enseñanzas no murieron. Quedaron grabadas en piedra, en metal, en el ADN de quienes vinieron después. Entonces, dijo David, Caín no fue el primer asesino, fue el primer revolucionario y quizás, respondí, el primer mártir del conocimiento. A medida que nos acercábamos al final del capítulo prohibido, el tono del texto cambiaba. Ya no era solo un relato histórico, sino una profecía, una visión del futuro, y vendrán días en los que el hombre volverá a ver el rostro de Dios, no en el jardín, sino en su interior, no por mandato divino, sino por elección propia, porque el conocimiento no será ocultado, sino recuperado, y aquel que lo encuentre será llamado el portador de la luz. David y yo nos quedamos callados. No necesitábamos hablar. Ambos entendíamos lo que decía. Es una promesa, dijo finalmente. O una advertencia, respondí. Porque encontrar esta verdad no será fácil, ni seguro. El texto continuaba, y aquellos que han guardado el secreto por tanto tiempo sentirán miedo. Temerán que el hombre no esté listo. Temerán que el conocimiento sea usado para destruir, no para crear. Pero no podrán detenerlo, porque el tiempo ha llegado. Sentí un escalofrío. ¿Podría ser que yo fuera parte de esa promesa? La traducción continuaba y con ella el misterio se hacía más profundo. Ahora el texto hablaba de cómo este capítulo fue eliminado del canon bíblico, no por error, sino por decisión consciente. Durante el Éxodo, cuando Moisés subió al monte Sinaí, no solo recibió los mandamientos, también recibió este capítulo, y cuando descendió, lo guardó junto con las tablas de piedra, pero los ancianos del pueblo lo leyeron y sintieron miedo. David y yo nos miramos. Esta parte era crucial, no era una omisión casual, era una acción deliberada. Temían que si el pueblo supiera la verdad, se rebelaría contra Dios, que si entendían que el conocimiento no era un pecado, sino una evolución, dejarían de obedecer, y así decidieron ocultarlo. Lo llamaron el silencio de la creación, y juraron que nadie lo encontraría jamás. Entonces, dijo David, no fue una decisión divina, fue humana, y quizás bien intencionada, respondí, pero equivocada. El texto terminaba con una frase que me persiguió durante días. Lo que se oculta por miedo, un día será buscado por necesidad. El texto describía cómo los ancianos no solo ocultaron el capítulo, sino que crearon una orden secreta para asegurarse de que permaneciera oculto para siempre. Y de entre los levitas y escribas fueron elegidos los más fieles. Formaron una hermandad que no tenía nombre público, pero que fue conocida en la sombra como los silenciadores. Juraron guardar el capítulo prohibido y destruir cualquier intento de recuperarlo. David y yo intercambiamos miradas. Esta no era una simple leyenda, era una estructura organizada con un propósito claro. Su misión no era proteger a Dios, era proteger la fe del pueblo, porque temían que si el hombre comprendía su verdadero origen, dejaría de temer, y sin temor no hay religión. Entonces, dijo David, no era sobre ocultar la verdad, era sobre controlar la percepción de ella. Y aún hoy, respondí, quizás siguen entre nosotros. El texto concluía con una advertencia que me puso la piel de gallina.
Quien busque el capítulo prohibido será perseguido. Quien lo encuentre será juzgado. Quien lo revele será borrado. El texto seguía revelando cómo, a pesar del intento de borrarlo por completo, algunas huellas del capítulo prohibido sobrevivieron disfrazadas en la Torá. Algunas frases, aparentemente inofensivas, fueron escritas como señales para los más sabios. Frases como otra creación, seres que caminaron antes, la verdad que no debe ser contada, eran pistas destinadas a quienes en el futuro buscaran la verdad. David y yo revisamos rápidamente fragmentos de la Torá, comparando con lo que habíamos traducido. Y sí, había coincidencias, versículos que, leídos aisladamente, no parecían tener sentido, pero ahora con este contexto cobraban una nueva luz. Incluso en el Salmo 104, donde se describe la creación del mundo, hay una línea que dice: «Tú cubriste la tierra con el abismo, como con una vestidura, sobre los montes estaban las aguas». ¿Por qué mencionar el abismo antes de la creación? Quizás, dijo David, es una referencia a esa primera humanidad, a los hijos de la tierra. O una advertencia, respondí, de que el pasado no está tan muerto como creemos. El texto concluía: la verdad no puede ser destruida, solo puede ser ocultada, hasta que alguien decida buscarla. Decidimos que no podíamos quedarnos solo con lo que habíamos traducido. Necesitábamos encontrar el original del capítulo prohibido, el auténtico, el que los ancianos habían ocultado hace miles de años. Y así, iniciamos una búsqueda que nos llevaría más allá de los libros y los archivos. Fuimos tras cada rumor, cada leyenda, cada indicio de dónde podría estar el rollo original. Viajamos a Israel, a Jordania, a Turquía, visitamos cuevas, templos, bibliotecas olvidadas, y en cada lugar encontrábamos pequeñas piezas del rompecabezas, hasta que llegamos al Monte Nebo. Según la tradición, fue allí donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir, y según los textos apócrifos, también fue allí donde ocultó algo más que las tablas de la ley. Bajo una cueva sagrada, en una cámara sellada con símbolos antiguos, lo encontramos: el rollo original, el capítulo prohibido, el secreto guardado por milenios. David y yo nos miramos. Nuestros corazones latían fuerte. Por fin, después de tanto tiempo, teníamos el original, y con él la verdad. Con el rollo original en nuestras manos, regresamos al monasterio. Allí, bajo la luz de la luna, lo desenrollamos una vez más, y lo leímos completo. Este no es solo un capítulo de la creación, es un mapa del universo, un espejo de la humanidad, una guía para entender nuestro lugar en el cosmos. El texto hablaba de ciclos, de cómo el mundo no se creó una sola vez, sino repetidamente, cómo cada caída del hombre era parte de un plan mayor, cómo cada vez que el conocimiento era ocultado, un día volvía a ser buscado. No somos criaturas caídas, somos viajeros en ascenso, y cada generación debe enfrentar su propia prueba, su propio jardín, su propio árbol, su propia elección. David y yo nos quedamos en silencio. No necesitábamos decir nada. Por primera vez entendíamos. Esto no es solo historia, dijo finalmente, es una guía. Y quizás, respondí, una profecía cumpliéndose ahora. El texto terminaba con una frase que resonó en mi alma. El hombre no fue hecho para obedecer, fue hecho para evolucionar, y el día en que alcance la verdad, también alcanzará su divinidad. Justo cuando estábamos a punto de salir del monasterio con el rollo, sucedió lo inevitable. Nos encontraron. Eran 3 hombres. Vestían ropas sencillas, pero sus ojos denotaban autoridad. No eran turistas. No eran académicos, eran guardianes, los últimos descendientes de los silenciadores. No deberías tener eso,
dijo uno de ellos con voz calmada pero firme. Lo sé, respondí, pero ya no pueden ocultarlo más. Hubo un largo silencio. Luego, uno de ellos dio un paso adelante. ¿Sabes lo que significa revelar esto? La fe se tambaleará, las instituciones se fracturarán, el miedo se extenderá. ¿Realmente quieres ser el responsable de eso? Miré a David, miré el rollo y supe que ya no podía dar marcha atrás. Prefiero la verdad incierta que la mentira cómoda. Uno de los hombres asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Y luego, simplemente se fueron. No nos detuvieron, no nos amenazaron, solo se fueron, como si supieran que ya no podían ganar. Cuando por fin estuve solo, me senté frente al rollo y lo leí completo. No solo las palabras, sino el mensaje detrás de ellas. No solo la historia, sino la enseñanza. Este no es un texto de herejía, es un espejo del alma, una invitación a despertar, a recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En ese momento, algo cambió en mí. No puedo explicarlo con palabras. Solo sé que, por primera vez, sentí que el universo me respondía, que no estaba solo, que todo lo que había vivido, todo lo que había buscado, tenía un propósito. El hombre no fue hecho para vivir en la ignorancia. Fue hecho para buscar, para preguntar, para encontrar, para entender. Y en ese instante comprendí algo más. No era casualidad que yo hubiera encontrado el capítulo prohibido. No era azar que estuviera en mis manos. Era parte del plan, parte del ciclo. La verdad no se pierde. Solo espera a que alguien esté listo para recibirla. Y yo por fin lo estaba. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que estoy tomando una decisión que cambiará muchas cosas. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día. El conocimiento no debe ocultarse, puede ser peligroso, puede cambiar todo, pero es nuestro derecho conocer la verdad. He decidido compartir lo que encontré, no para destruir la fe, no para generar caos, sino para devolver al hombre su lugar en la historia, para recordarle que no es solo un pecador caído, es un ser en evolución, un ser de luz, un ser que busca. El capítulo perdido no fue borrado, solo esperaba a ser encontrado. Y ahora, gracias a este viaje, gracias a este descubrimiento, ya no está perdido, está aquí, para quien esté listo, para quien tenga el coraje de leerlo. Había llegado al final del capítulo prohibido. Mis manos temblaban mientras sostenía el rollo. No por miedo, sino por lo que había entendido. No era un texto de herejía, no era una traición a la fe, era una invitación, una llamada, un recordatorio de quiénes somos realmente. El hombre no fue hecho para obedecer, fue hecho para evolucionar. Y así, comprendí que Adán no pecó, Eva no fue tentada, y Caín no fue un asesino, fueron pioneros, los primeros en ver, en sentir, en preguntar, pero también entendí por qué se ocultó este conocimiento, por qué se selló, por qué se enterró entre capas de miedo y tradición, porque la verdad no siempre es bienvenida, es incómoda, desafía, rompe estructuras, y eso asusta. Pero ya no puede seguir oculta. Este capítulo no fue borrado. Solo esperaba a quien estuviera listo para encontrarlo, y ahora tú lo has leído. Así que te pregunto, ¿qué harás con esta verdad? ¿La ignorarás? ¿La compartirás? ¿O serás tú quien decida escribir el próximo capítulo? Si has llegado hasta aquí, significa que algo en ti también ha despertado. Y si has despertado, ya no puedes volver a dormir. Suscríbete y activa la campanita para recibir cada nueva revelación. Comenta, ¿estás listo para aceptar una nueva verdad? Dale like si crees que el mundo necesita saber esto, porque el conocimiento no se pierde, solo espera a quien lo busque.